Continuamos con el desarrollo de esta clase sobre lectura y fluidez. En la primera parte nos detuvimos a profundizar qué se entiende por lectura. Ahora nos detendremos en los modelos de lectura. En los estudios sobre la lectura se han desarrollado diversos modelos que intentan explicar cuáles son los factores que intervienen en la lectura comprensiva de textos. Se trata de propuestas teóricas sobre las distintas variables y sus relaciones. Entre los modelos cognitivos clásicos que cuentan con evidencia empírica en diferentes lenguas, hay dos que han sido muy citados en las investigaciones. El modelo de la cuerda utiliza la metáfora de los hilos de una soga para explicar cómo se articulan los factores automáticos con los estratégicos en la lectura comprensiva. La idea central es que con la práctica, a medida que los niños adquieren eficiencia en los diferentes subprocesos, se alcanza la comprensión lectora. Por su parte, el modelo simple plantea que la comprensión lectora es el producto de dos factores: la comprensión de la lengua oral, los conocimientos lingüísticos que se desarrollan en la oralidad, y el reconocimiento de palabras eficiente. Si bien considera los dos subprocesos principales de la lectura, ha recibido críticas por no dar precisiones sobre los factores que intervienen y sus relaciones. Si bien estos modelos proporcionan una explicación sencilla del proceso de lectura, las relaciones entre los factores no resulta simple. Por ejemplo, en las investigaciones se ha observado que al comenzar la enseñanza de la lectura, la decodificación tiene mayor poder predictivo en la comprensión lectora, pero más adelante la comprensión del lenguaje se convierte en el componente principal. Además, las relaciones entre la decodificación y la comprensión del lenguaje dependen de la lengua en la que se aprende a leer. El peso de la decodificación es menor en lenguas con ortografía más transparente, como es el caso del español o del italiano. Estos puntos hacen que los modelos no resulten útiles para pensar la intervención y la práctica en el aula. El tercer modelo que vamos a presentar en este módulo es el modelo DRIVE. Se llama de esta manera porque utiliza la metáfora de manejar o conducir un automóvil para explicar el proceso de lectura. El lector está representado por el auto y el conductor, el texto por el camino y la meta por los carteles que indican el destino y cómo llegar a él a lo largo de una ruta. Lo que se proponen los autores con esta metáfora es desarrollar un modelo sobre cómo leemos en contextos variados. Y para ello consideran los diferentes componentes que intervienen en el proceso y sus relaciones. Aunque no se focaliza en la enseñanza, proporciona un marco para pensar la intervención a la luz de las investigaciones, ya que se basa en la idea de un lector activo. El modelo DRIVE pone el foco en el modo en que un lector ejecuta e integra los diferentes procesos involucrados en la lectura de un texto. Incluye diferentes factores que contribuyen en la lectura y que cuentan con evidencia científica de relaciones causales, elementos contextuales que afectan la lectura y considera las funciones ejecutivas, el propósito o meta y las características particulares de los textos. En este modelo resultan centrales el lector, el propósito de la lectura o meta y las características del texto. La lectura, así como manejar, es una tarea compleja que requiere centrar la atención y coordinar diversas habilidades para llegar a la meta. El lector, así como el conductor,
debe tener una visión de lo que quedó atrás en el camino y lo que se aproxima hacia adelante. En la lectura sucede lo mismo y entran en juego todos los conocimientos sobre la tarea, la escritura y el texto. La motivación incide en el desempeño. Al igual que un conductor que se siente motivado para emprender la ruta, el lector inicia la lectura con una meta. El auto y el conductor representan al lector, ya que de la misma manera que un conductor necesita de los diferentes componentes del vehículo para conducir de manera exitosa, un lector cuenta con el conocimiento de las correspondencias, la conciencia fonológica, los procesos de reconocimiento de palabras para desempeñarse de manera eficiente. Ni el conductor ni el lector deben atender siempre de manera explícita a estos componentes del proceso. Los textos también influyen directamente en el proceso de lectura. En el modelo, los textos están representados por los caminos, que pueden ser más o menos difíciles de transitar. De la misma manera, los textos varían en sus características, y no es lo mismo leer un texto narrativo que un texto expositivo. Además del género, las estructuras de los textos varían e inciden en la comprensión lectora. Los textos con estructuras claras y recursos cohesivos se leen con mayor facilidad. En cuanto al vocabulario, las palabras desconocidas o poco familiares en un texto pueden dificultar la lectura y hacer más lento el proceso. Los conocimientos sobre el tópico o el contenido de un texto que tenga el lector inciden directamente en la lectura. Asimismo, según la situación, un lector puede leer uno o más textos para alcanzar su meta, por lo que la lectura se vuelve un proceso más complejo en el que se requiere la integración de la información de los distintos textos. Para garantizar que los niños adquieran experiencias con diferentes géneros, es importante que desde el nivel inicial participen en lecturas de textos expositivos. A diferencia de las narraciones, los textos expositivos tienen vocabulario específico y suelen emplear términos más abstractos, debido a que su función es informar al lector sobre un tema nuevo o desconocido. Si bien las secuencias explicativas informativas pueden estar presentes en distintos géneros, es posible distinguir 5 modos de organización expositiva: la descripción, la seriación, la organización causal, la organización problema-solución, la comparación. Veamos algunos ejemplos. La organización descriptiva presenta las características de un elemento. En este texto, llamado Un hotel en el fondo del mar, se describe un hotel que fue construido bajo el agua. Si tuviéramos que plasmar la información en un gráfico, se organizaría como se ve en el modelo, con entradas para categorías y características específicas. En la organización comparativa se presenta un elemento que puede compararse con otro por similitudes y diferencias. Como se ve en el gráfico, sobre la información del texto, El campo en la ciudad, de la guía del docente 2, presentado para trabajar las diferencias entre la vida en el campo y la ciudad. En un cuadro, los ejes en los que se comparan los elementos pueden representarse por categorías o por medio de preguntas. En la seriación, los datos se agrupan en una secuencia temporal, como en este ejemplo, que explica cómo se hacen los ladrillos a partir del texto sobre una casa construida con plástico reciclado. En este caso, se trata de un proceso. En la organización causal se incluyen vínculos causales entre los elementos. Por ejemplo, en el texto del señor ¿por qué los patos no se mojan? Se presentan las causas para explicar por qué los patos no se mojan.
La organización problema-solución puede representarse de la misma forma que la causal, pero en este caso el vínculo causal se rompe por la solución al problema, como se observa en este ejemplo en el que ante el problema de la falta de energía se plantea la solución, crear un parque eólico, es decir, utilizar molinos de viento. Es muy importante que desde el nivel inicial los niños participen en situaciones de lectura de textos expositivos, ya que les proporciona conocimientos sobre la estructura de este tipo de texto. Este conocimiento adquirido en situaciones de lectura compartida resulta fundamental cuando los niños comiencen a leer para aprender, a leer de manera independiente. Si continuamos pensando en el lector y la metáfora del manejo, podemos ver que el modelo considera los conocimientos previos del lector, estructura de los textos, escritura, así como las funciones ejecutivas que resultan fundamentales para desarrollar cualquier tarea, pero sobre todo son esenciales en una tarea tan compleja como es la lectura. A su vez, un buen lector debe mantenerse motivado y lograr leer con fluidez para poder comprender lo que lee. La fluidez, así como el reconocimiento de palabras, están representadas por partes del automóvil en el modelo, ya que, excepto que surjan dificultades, se desarrollan de manera automática, al igual que ciertas partes de un auto funcionan sin que el conductor preste atención a su funcionamiento. Además, un lector debe atender al contexto y atender tanto a la información ya procesada como integrar la nueva información. Para ello necesita monitorear la tarea constantemente y mantener activos sus conocimientos sobre la estructura de los textos y sobre el contenido o tópico. ¿Por qué este modelo puede aportar a la enseñanza? Principalmente porque incluye procesos cognitivos, los sitúa en un contexto, teniendo en cuenta el texto y los propósitos de la lectura. Asimismo, tiene en cuenta el propósito o meta de la lectura porque afecta el proceso. Los invitamos a continuar con la tercera y última parte del desarrollo de esta clase sobre lectura y fluidez.